Excelente noche a toda la audiencia brillante y distinguida de este extraordinario y majestuoso grupo llamado Tecnologías Divinas. Bueno, es un gusto para mí tener la responsabilidad de participar en cada uno de estos estudios, de los análisis de estos temas que a petición pues de la audiencia ponemos en desarrollo, esperando de la participación de la mayoría y producir entendimiento, producir la luz que hay en cada uno de estos temas para que haya la respectiva evolución en todos aquellos pues que atentamente están pendientes de todos estos conocimientos para apropiarlos a su vida. El tema que está en desarrollo se llama, más que un tema, es una pregunta: ¿quién fue Cristo? Quizás la posición que yo tengo con respecto al tema sea un tanto distinta y teniendo un matiz controvertido, vamos a llamarlo así, pero es mi posición, es el resultado pues de los análisis, estudios, investigaciones que responsable y seriamente he realizado, y todo esto me ha llevado, por supuesto, a una conclusión, que es lo que quiero entregarles a ustedes en esta noche de muy buena mano y con la mejor intención del caso. Me gusta mucho la objetividad cuando voy a analizar un estudio, y esta vez no va a ser la excepción. El tema es: ¿quién fue Cristo? ¿Quién fue Cristo? Lo primero que necesitamos saber es cómo pues accesamos a entender y a conocer quién fue Cristo. Y lo primero que tenemos que analizar es la expresión Cristo, el término Cristo. Es bueno que usted sepa, quizás lleva años estudiando la Biblia, aprendiendo de ella, leyéndola, etcétera. Y quizás, no sé si es su caso, si es el caso de algunos acá, nunca ha conocido de que la palabra Cristo es un término, un título griego. Christos es un título griego, no es una traducción al español ni al castellano, es una transliteración del hebreo al griego. Christos del griego, Mashiach del hebreo, o Mesías. Mesías del hebreo, Cristo del griego. Y esta expresión tiene un significado interesante, porque Cristo, que es igual a ungido, Mesías del hebreo, que es igual a ungido, tiene que ver con aquellas personas, aquellos individuos que eran escogidos, habilitados, capacitados para cumplir con una misión, para cumplir con una tarea, con una asignación divinamente diseñada en eternidad. Pero para llevarse a efecto o para cumplirse en el plano humano. Es interesante además también conocer que Cristo no es un nombre propio, no es un nombre de persona. Nadie jamás se ha llamado Cristo. Cristo es un título, repito, que describe
tareas, misiones, asignaciones, asignaturas específicas y puntuales a llevar efectos, a llevar a cabo, a realizar en el plano humano. Entonces, usted no puede decir de que conoce una persona o existe un ser eterno que se llama Cristo, porque no es verdad. Cristo es el adjetivo, repito, que describe la capacidad que la persona tiene siendo habilitado divinamente para cumplir con una misión en particular. En este sentido, podemos asegurar con toda confianza, con toda responsabilidad, de que Cristos hubo cientos de miles a lo largo y ancho de la historia de la Biblia. Durante el antiguo pacto hubo muchos Cristos. También los hubo durante el nuevo pacto. ¿Me explico? Por ejemplo, los profetas eran considerados ungidos, eran considerados Cristos. ¿Por qué? Porque a ellos se les entregaba una asignación divina con una tarea específica para ser ejecutada con la nación de Israel. Tal es el caso de Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, Habacuc, Sofonía, Elías, Eliseo, Moisés. Y para ustedes contar, todos estos individuos fueron Cristos. ¿Por qué fueron Cristos? ¿Por qué fueron Mesías? Porque fueron ungidos. Simplemente porque fueron ungidos. Simplemente porque fueron habilitados, capacitados para llevar a efecto, repito, para llevar a efecto o a cabo algunas misiones, algunas tareas en el plano humano. Eso es lo que es Cristo. Entonces, viéndolo o manteniendo la objetividad del tema, las tareas mesiánicas, los Cristos, las misiones que tuvieron directamente competencia o fueron inherentes al desarrollo del propósito de Dios para con Cristo, todo eso terminó, todo eso se llevó a efectos, tuvo su feliz y total cumplimiento. Las tareas de los Cristos terminaron, obviamente. No hay nadie hoy habilitado para cumplir una misión en particular con respecto al propósito de Dios que ya Dios no haya consumado, que ya Dios no haya acabado. La misión que, si se puede llamar misión, que tenemos hoy en pleno siglo XXI es a entrar a disfrutar de una obra arquitectada, diseñada divinamente, pero entregada, culminada, consumada, para que nosotros hoy por hoy hagamos un disfrute, una vida de esa obra. Hoy lo que hacemos es disfrutar. Hoy lo que hacemos es compartir de algo que fue terminado, donde ya Dios culminó, consumó su obra perfecta, la cual fue el hombre, llevándola a su plenitud y él mismo despertando en esa realidad como hombre y aprendiendo a vivir como hombre hoy en el planeta. ¿Me explico? Entonces, ahora, yo entiendo de que la pregunta puede tomar otro giro. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos enfocarlas también desde el punto de vista de Cristo o el Mesías deseado por las naciones, el Mesías Rey, quien humanamente se llamase Jesús de Nazaret. Viéndolo desde esa perspectiva, desde esa otra perspectiva, hay que nuevamente mantener la objetividad de quién era esa persona. Recuerda que quien se hizo hombre, quien asumió un velo de carne en el vientre de María, fue el verbo de Dios, fue Dios mismo, como Dios
o debo decir, corrijo, como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, donde le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, quien se manifestó como hombre fue Dios. El verbo, Juan lo dijo en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando Juan de sus días. Entonces, la persona que asume un velo de carne fue Dios. Y usted puede ver objetivamente, puede observar la trayectoria de los días de la carne de Dios como Cristo, como Mesías, y usted va a ver que aunque Cristo o el Verbo se hizo hombre, fue 100% hombre, él nunca tuvo personalidad humana. Ese mismo Verbo que tuvo una misión, una fase en su existencia como hombre, fue el mismo Verbo que estuvo manifestado en tiempos de Abraham, que fue la única vez que aparece como Melquisedec. Es el mismo Verbo manifestado como el Hijo de Dios, a quien Nabucodonosor ve dentro del horno con aquellos tres jóvenes que habían sido lanzados a ese horno para ser quemados, y cuando él manda abrir el horno y observa hacia adentro, ve cuatro individuos. Pero cuando hace referencia al cuarto, que no era Sabrá, Mesad ni Abednego, él dice, y vio uno que era semejante como a hijos de dioses. Era el verbo, tuvo muchas manifestaciones, transicionaba de una a otra, y una de ellas fue la manifestación como Cristo, como Jesús de Nazaret, que justamente como Cristo vino fue a cumplir una misión titánica, una misión colosal, una misión única, una misión inigualable, una misión tan trascendente, tan relevante, tan poderosa, que dividió, partió la historia completamente. Jesucristo, el Verbo de Dios manifestado en carne, es quien le ha dado lugar, una vez que culmina su misión, le ha dado lugar a una nueva era, que es la que usted y yo vivimos, como lo es la era de la plenitud de Dios, donde Dios es todo en todos los hombres. Dios ahora es todo hombre y está evolucionando, despertando como tal dentro de esas limitaciones humanas, aprendiendo a vivir, a sentir, a experimentar como hombre. Esa es la realidad que nos asiste hoy. Pero ya no hay misiones, ya no hay tareas mesiánicas, ya no hay Cristos que hagan falta, porque los que hicieron falta cumplieron con su misión cabalmente, exitosamente, perfectamente, la consumaron, la realizaron, la terminaron, para que no quedasen ningún cabo separado y no quedase ninguna tarea inconclusa, sino que todo fuese cumplido exactamente como lo hizo el Verbo, como el Mesías. Por eso el Verbo, como Cristo, termina su misión y ya no hace falta la tarea de Cristo, porque ya él cumplió con su misión. De hecho, si usted se lee el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante, usted va a ver que ya cuando Cristo está ascendiendo, antes de ascender, él le dice a sus discípulos, ya resucitado, les dice, y a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que yo estoy con vosotros, escuche bien, todos los días hasta el fin del mundo. Es decir,
Cristo le está diciendo a la iglesia, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, todo el tiempo que conllevó desde el momento que Cristo fue exaltado hasta el momento de la culminación del cumplimiento de la ley, todo ese tiempo Cristo iba a estar acompañando a la iglesia como en efecto lo hizo. Cuando Él les dijo, todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo, Cristo lo que le estaba diciendo era, yo voy a estar con ustedes hasta que la ley sea cumplida o sea quitada, como en efecto ocurrió durante el año 70 después de Cristo. Una vez que la ley fue quitada, fue consumada, fue cumplida, desaparece el mundo de la ley, el mundo del judaísmo, ya Cristo transiciona, o el verbo transiciona de Cristo para ser todo Dios, que es la realidad en la que estamos viviendo y han vivido todos los seres humanos del año 70 para acá. Este es el aporte pues que yo quisiera hacer sobre el tema, y quizás un tanto controvertido el tema, pero la realidad es que hoy por hoy no tenemos un tercer hombre corporativo. Hoy por hoy no tenemos a Cristo, aunque hay muchos que quieren de alguna manera espiritualizar el término Cristo, porque cuando se utilizó, cuando Pablo mencionó, y vosotros tenéis la mente de Cristo, Pablo estaba hablando de la iglesia porque la iglesia era su cuerpo. Y usted sabe que el cuerpo se alimenta, se nutre de la mente. ¿Ok? Su cuerpo se alimenta es de lo que hay en tu mente. Lo que tu mente ordena, eso es lo que el cuerpo hace. Por eso la iglesia, como el cuerpo de Cristo, era nutrida por su mente. ¿Por qué? Porque Cristo era la cabeza. Cristo desde el trono operaba en la iglesia como la cabeza, pero ya la misión de la iglesia y de Cristo terminaron porque simplemente cumplieron con su misión. Ahora tenemos a Dios siendo todos en todos los seres humanos, mientras que Cristo solamente estuvo en un selecto conglomerado o corporativos de hombres y mujeres que habían sido escogidos soberanamente desde antes de la fundación del mundo para conformar el cuerpo de Cristo, que fue la iglesia, pero no fueron todos los hombres de aquel mundo. No fueron todos los hombres de aquella era, fueron solamente aquellos que Dios escogió de forma soberana. Pues hoy por hoy, una vez que Dios es todo en todos, no hay un ser humano sobre el planeta desde el año 70 que no haya nacido siendo todo Dios, siendo esa realidad activa, aunque hayan muerto millones de ellos, nunca lo hayan entendido, esas personas fueron todo Dios porque Dios estuvo en ellos, activos de alguna manera, solo que no hubo un entendimiento de esa realidad en las personas. Entonces, esta realidad que hoy vivimos es sin precedente, no tiene antecedentes. Es única, por eso es que tenemos que vivirla, disfrutarla, porque estamos en medio de una obra culminada, perfeccionada para su disfrute, que es la plenitud de Dios. De esta manera cierro pues con esta intervención, esperando que sea útil a todos los que forman parte acá en el grupo.